totalidad alaba a Dios, pero no toda la alabanza es igual, y la alabanza que da el pueblo de Dios es distinta, porque es algo que conecta sobrenatural, que nos conecta en forma sobrenatural con Dios, y Él se agrada de esa alabanza. Y vimos ejemplos, como por ejemplo, cuando la tierra tragó literalmente los muros de Jericó, fue en medio de la alabanza del pueblo. Avanzamos un poco más, hace 15 días, el domingo hace 15 días atrás, y hablamos de la adoración. ¿Cómo tiene que ser nuestra adoración? No podemos adorar a Dios de ninguna manera. Hermanos, si tú crees que puedes adorar a Dios de cualquier manera, no es así. La adoración a Dios tiene que ser una adoración que sale del interior del corazón, pero también es una adoración que va desde nuestro estado de santidad. Y por ahí podemos decir, bueno, entonces yo no puedo adorar a Dios. Pero ese no es el tema, sino que lo correcto es que yo, en el momento de adorar a Dios, puedo arreglar cuentas con Dios y arrepentirme y poner mi vida en orden, y de esta manera poder adorar a Dios en santidad. ¿Entiendes? Lo normal en nosotros los cristianos, lo normal es que vivamos en santidad. Eso tiene que ser lo normal. Pero bueno, cabe que hagamos estas aclaraciones porque a veces no vamos fino. Pero hoy quiero, está ahí en la web, lo tienes por internet si quieres, pero hoy quisiera avanzar en otro estado dentro de las cosas del reino de Dios, lo sobrenatural con respecto al reino de Dios. Y así como la alabanza y la adoración es algo de mi vida dirigido a Dios, hoy quiero hablarte de un tercer componente que también habla de mi relación con Dios, que es la oración. La oración es algo sobrenatural. ¿Puedo orar de cualquier manera? Sí, puedo. ¿Cuántos incrédulos o cuántos que no han profesado su oración de fe en el momento más difícil dicen, Dios mío, ayúdame? Así que también me atrevo a decir que muchos son los que pueden orar, pero hoy quiero solamente a título de introducción ver algo de esto. Ya avanzaremos más en otras ocasiones, pero sí decirte algunas cosas como que te plantees, querido hermano, si tú no tienes una vida de oración, voy a ser fuerte, como para empezar. Preocúpate porque no sé si eres cristiano. Aquella persona, mira, ya no digo cristiano, aquella persona que asiste a la iglesia y no tiene una vida de oración, tendría que plantearse si realmente es cristiano. Y si es cristiano, ¿qué está haciendo en su condición de cristiano con su vida? ¿Por qué? Porque la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Jesús, Dios, ¿sabes qué hizo? ¿Se fue a un resort, a un spa 40 días en el desierto? No. Se fue 40 días de ayuno y oración, siendo Dios, para estar comunicado con el Padre. Entonces eso significa que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no podemos vivir sin oración. Yo sé que muchas veces nuestra oración va a variar según nuestro estado de ánimo, pero yo quiero que entiendas en esta noche que muchas veces pretendemos que Dios se mueva y Dios no se va a mover. ¿Por qué? Porque nuestra vida de oración es escasa.
Es más, hay cristianos que no les gusta orar porque sienten que su oración, cuando lo hacen, no pasa nada. Y yo te pregunto, ¿qué sucede cuando oras, hermano? Tenemos un favor que es la oración congregacional. Vieron que si alguno no recibe la cadena de oración que se pasa cada vez que tenemos que orar por algo, avíseme que lo agregamos a ese listado, pero creo que la mayoría está. Pero si alguno no recibe esos pedidos de oración, que la iglesia se mete a orar por un tema en especial, dime después del culto que te agrego, ¿sí? Pero quiero decirte que lo que nos pasó con Maite, nació en la madrugada del lunes, a las 7 de la mañana nos enteramos cuál era su situación y, perdona, a veces los WhatsApp llegan muy temprano, perdona, pero a veces es que hay que ponerse a trabajar, a orar, ¿sí? Nos pusimos a orar. La oración congregacional, no voy a entrar en detalle, será más adelante, estoy diciéndote que es una introducción, pero esa oración congregacional, Dios se mueve, Dios la escucha. Y vaya si la escucha que, bueno, ya tienen el último reporte, ¿no? Lo que no dice el reporte, o lo dice alguno que otro, pero escuchar a Emi y a Tincho que los médicos le digan, no, la verdad es impresionante lo que ha pasado con esta niña, cómo responde. Es la mano de Dios. Es el beneficio de la oración. Pero yo no te voy a hablar de la oración congregacional, te quiero hablar de esa oración personal, de ese pozo de agua donde uno va a sacar vida cada día. Queridos hermanos, fui muy extremista diciendo que si una persona que asiste a la iglesia no tiene una vida de oración, esa persona solamente asiste a la iglesia. Me preocupa su vida espiritual, si habrá alcanzado la vida eterna. Fuerte, ¿no? Pero hay que decirlo. Muchas veces, o por decir la gran mayoría de las veces, cuando nuestras oraciones no tienen respuesta, es porque realmente ni siquiera sabemos buscar a Dios. Jesús tuvo la necesidad, para empezar con su ministerio, de retirarse esos 40 días al desierto. Él sabía cómo Dios se mueve, si es su papá, es su padre. Ops, pero es también el tuyo y el mío. Y sabemos cómo Dios se mueve. Mira, hermanos, no, vuelvo a repetir, estamos hablando de la oración desde el punto de vista sobrenatural. Sí, pastor, claro, la oración siempre es desde el punto de vista sobrenatural, pero a veces nosotros la bajamos a la tierra. Enfrentamos nuestra vida de oración no desde el punto espiritual, sino como un amuleto. Bueno, ahora voy a orar a ver para que me vaya bien. ¿Sí? Y la oración, no sé si voy a orar, yo voy a orar para que Dios se mueva. Amén. Así que por eso te decía y vuelvo a insistir que es a modo de introducción, y quisiera tan solamente desarrollar dos pasajes de la palabra de Dios. Uno está en Isaías 40, 29. Muy bien. ¿Lo tienes allí? Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, gracias. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Pues aquí tenemos algo elemental dentro de la oración.
Dice que, dime si cuando tú estás cansado no te encierras a orar y salen las fuerzas de donde no sabes. ¿Te ha sucedido alguna vez? ¿Sí? Vengo afligido, agobiado, me pongo a orar y eso es lo sobrenatural, eso es lo que pasa en lo sobrenatural de la oración. Isaías aquí es muy claro, dice, y da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Habla de los muchachos, cuando uno habla de los jóvenes, que son todo vigor, todo esfuerzo, dice, se fatigan y se cansan. Dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Hermanos, cuando oramos, el beneficio más hermoso de la oración es, le estoy entregando a Dios la esperanza en la solicitud que le estoy haciendo. Porque cuando me acerco al Señor con esa oración, estoy presentándole mi necesidad, estoy presentándole tal vez la necesidad de otro, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Hay también otras oraciones, pero por lo general nuestra oración, el fuerte de nuestra oración es hacia esa necesidad, donde uno está poniendo la esperanza, la fe, pues justamente es allí donde somos renovados. Dice que serán levantados como las águilas. Y las águilas cuando levantan, van levantando porque van aleteando. Pero llega un momento que en las regiones donde se mueven las águilas, hay distintas corrientes de aire. Y las águilas lo que hacen es, vieron que empiezan dejan de aletear, pero empiezan a planear. Y para donde va una corriente van para allí y luego van para la otra. Y dice que los que confiamos en el Señor son como las águilas que justamente se dejan llevar por las corrientes del Espíritu. Es que, hermano, vuelvo a repetirte, la oración sobrenatural es un ejercicio espiritual y cuando tú estás orando en el Espíritu te lleva a orar, a interceder, a moverte para donde el Señor quiere que llevarte. Por eso dice que a veces oramos y no recibimos nada porque pedimos para nuestros propios deleites. Pero cuando uno está en la oración volando y sobrevolando por las corrientes del Espíritu, es el Espíritu el que te lleva a orar en esa dirección. Es el Espíritu que a veces se manifiesta en poder, a veces con autoridad, otras veces en paz, de la manera que el Espíritu se quiere mover. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, aquí Isaías es muy claro. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque es la oración la que nos sostiene. ¿Te das cuenta por qué es necesario que el cristiano tenga una vida de oración, de devocional? No de 5 minutos, sino una vida. Porque eso es lo que te va a sostener. Mira el beneficio de la oración, y te vuelvo a repetir y reiterar, estamos tan solo en una introducción. Si nosotros ejerciéramos la oración en el Espíritu, esa oración sobrenatural, muchas de nuestras caídas o de nuestras faltas o de esos vicios serían eliminados de la vida del creyente. ¿Por qué? Porque en el momento de caer, en el momento del mal pensamiento, en el momento de pecar, es la oración la que te mantiene. Jesús, es verdad, respondió ¿con qué? Con la palabra ante la tentación de ¿quién? Del diablo. Y si el diablo no tuvo miramiento de venir a tentar a Jesús, ¿qué piensas que quiere hacer con nosotros? Sabe que nos puede comer con patatas. Él conoce lamentablemente nuestra debilidad, de que somos débiles. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Él conoce de nuestra debilidad? Porque Él ve que no oramos. Porque Él sabe con qué tentarte. Porque sabe con qué distraerte. Y lo peor que le puede pasar al cristiano es tener un buen motivo para distraerse, porque te distrae de la oración.
Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Con respecto a lo que te estaba diciendo recién. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Soy débil, no puedo. Aún soy débil para tener mi tiempo de oración. No puedo. Y está bien que sea débil. ¿Para qué? Para que en esa debilidad sea fortalecido por el Espíritu Santo. A veces nos quedamos con que soy débil y yo no puedo, y cómo voy a orar, cómo voy a presentar delante del Señor. No, mira, hermano, no nos cojamos de eso como algo para tener una excusa. El Señor nos quiere llevar a que entendamos y comprendamos que la fortaleza viene de Él, y esa fortaleza viene cuando tenemos una vida de oración. Vuelvo a decirte lo que te comentaba al principio. Hasta los incrédulos dicen, Dios, ayúdame. Y elevan una plegaria, una oración. ¿Cuánto más aquellos que hemos nacido de nuevo? Hermanos, tenemos que entender que hay una vida sobrenatural que tenemos que vivir. Hablando esta semana con un hermano de la iglesia, y hablábamos del culto. Y esto tiene que ver con la alabanza, con la adoración y con la oración. Algunos hermanos vienen de sus países, de iglesias con grandes manifestaciones, donde pasan cosas. Y a veces es llegar a esta tierra y es como apagarse. No, porque en mi iglesia, no, porque... ¿Y sabés lo que sucede? Hay algo que los hijos de Dios tenemos que enterarnos. Si tú estás aquí, o te escapaste como Jonás y llegaste aquí, o te trajo el Señor. Gracias, Reinaldo. Y si te trajo el Señor, quiero que sepas que te ha puesto en una tierra, no sé si es un castigo o un premio, pero te ha puesto en una tierra difícil. ¿Por qué? Porque es así, hay lugares que uno levanta las manos y ya entra al tercer cielo. Pero esta tierra todavía hay que ganarla. Esos son lugares ganados. Y esta tierra, hermanos, todavía hay que ganarla. Y es una tierra que el Señor nos ha traído para poseer. Y es una tierra que Dios nos ha traído para ganar. Ganarla para Él. ¿Y sabes cómo se gana? Con la oración. No se gana siendo un quejica, y el culto, y hoy dirigió el Johnny, ¿qué queremos? Y estaba ahí, Tiago en el teclado, qué desastre. Venimos y hacemos un análisis del culto. No, hermano. Si en el culto no pasa nada, es porque tú estabas en otro canal. Porque tenemos un beneficio. El Señor está aquí en su casa. Y si no lo ves, no te enteraste, es que estabas con la cabeza en los pajaritos. ¿Me entiendes? Por eso, perdonen que llegué hasta aquí, pero quiero decirles, esta es una tierra difícil, donde cuesta más alabar, donde cuesta más adorar, donde cuesta más orar. Pero no es... Esas tres cosas que te he nombrado hasta aquí no van a variar por cómo me siento yo, o por mi estado de ánimo, o porque la tierra es difícil. Porque es verdad, la tierra es difícil, pero el que venció sigue siendo poderoso en cualquier lugar del universo. ¿Entiendes? Por eso también quisiera que, ahora que estamos hablando de esto sobrenatural, tú también incorpores algo que ya está dentro de ti.
Porque yo no te estoy predicando nada nuevo. Yo no te estoy diciendo nada que tú no desconozcas. Son cosas que están en tu vida el día que te entregaste a Cristo. El día que dijiste, sí, amén, creo en el Señor. Automáticamente te convertiste en una persona que tiene que alabar al Señor, en una persona que tiene que adorar a Dios y en una persona que tiene que orar a Dios automáticamente. ¿No te lo dijeron el día que te entregas a Cristo? Hay fiesta en los cielos, un pecador se arrepintió, qué lindo, es el hermano, lo amamos, te dicen que te amo, me siento bien. Pero nadie te ha dicho esto, pues hoy entérate, el día que te entregas a Cristo, cuando empieza la vida sobrenatural en tu ser, todas estas 3 manifestaciones que te he nombrado hasta aquí tienen lugar en tu vida. Por eso te dice que serás remontado como águila. Por eso te dice cada una de las cosas, que estará en la debilidad, pero en la debilidad se va a manifestar el poder de Dios. Y si no te gusta estar en esta tierra, el libro de reclamación está arriba. Dile que te lleve, así haces el reclamo, pero si te lleva no vuelves. ¿Entiendes? Hermanos, dejemos de vivir por la vista y empecemos a vivir por lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el momento que nos entregamos a Cristo, esa condición entra en mi ser. ¿No lo entiendes? Me puedes preguntar después del culto, pero si no lo entiendes, pasa más tiempo con Dios en oración y te lo va a revelar. Porque es eso. Es eso. Se trata de eso, no hay otra cosa. Por eso, hermanos, hay una batalla que ya está ganada, pero la tenemos que pelear. Por eso te estoy hablando de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque quiero que lo valores de esta manera. Porque en las 3 cosas se manifiesta Dios. Y quiere hacerlo a través tuyo. ¿Entiendes? Muchas veces estamos llenos de excusas. Para todo tenemos una excusa. No, que el sonidista, siempre la culpa es de otro. Pero esto es así desde Adán y Eva, así que no, ya viene incorporado en nuestra naturaleza. Pero quiero pedirte un favor. Que, como dicen en el mundo, dejemos de ver las cosas con mala onda. Aunque no se trata ni de la mala ni de la buena onda. Sino que empecemos a ver las cosas con los ojos del Señor. Amén. Que no vengamos a juzgar a la iglesia. Porque cuidado, cuando estás juzgando a tu hermano, estás juzgando la obra que hizo Dios en él. ¿Te das cuenta? El peor enemigo a veces que tenemos en lo sobrenatural no es el diablo. ¿Sabes quién es? Yo. No estoy motivado. ¿No estás motivado? ¡Wow! Si no estás motivado para alabar, ¡wow! La motivación no es una batería. No, la motivación es Dios. Como que aquí arriba no haya nadie. Que el culto lo hacen. No, estás equivocado. Si los que estaban aquí arriba tienen que hacer el culto hoy, marchemos a casa. Y no por ellos, sino por nosotros. Nos llenamos de tantas cosas externas. Hermanos, dejémonos de lo externo y que fluya de lo interno. ¿Me explico? A veces se tienen que dar tantas condiciones. A veces estoy en el culto y me distraigo y tengo sueño. Pues quédate durmiendo en casa. Porque a eso no venimos a la iglesia. A la iglesia nos venimos a relacionar con nuestro Dios. Y si tú no puedes relacionarte con Dios, no le eches la culpa que está aquí arriba. Tal vez tengas que irte a un rincón, a arrodillarte y decirle, Señor, esta noche haz una obra en mí. ¿Y sabes qué hará el Señor? Te hablará. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero la mía es que cuando yo me encierro y me pongo a buscar al Señor, yo no se puede explicar lo que uno siente. Pero lo único que dice es,
Gracias, Señor. Ya está. Y qué pena que vivimos momentos así. Por eso dice la Biblia orar sin cesar. ¿Por qué? ¿Qué es orar sin cesar? No hagamos el chiste fácil, ¿eh? Orar sin cesar es orar ¿cuánto? Todo el tiempo. Bueno, cuando estamos durmiendo no hace falta, ¿sí? Podemos dormir. Pero por eso. Porque la alabanza glorifica a Dios. La adoración lo exalta. Y la oración nos deja tener una intimidad con Él. ¿Te das cuenta? Si eso no es sobrenatural, pero ¿a quién le estás orando? ¿Al muro, a la columna? ¿A quién le oras? ¿Al foco este? No. Mi oración llega, trasciende el lugar este y llega a Dios. Será tema de otra predicación más adelante. Cuando yo tengo intimidad con Dios, aprendo a tener paciencia. Porque la oración a Dios nos hace desarrollar la paciencia. A veces, ¿no? Oramos por Maite. Bueno, tengan paciencia que el mes que viene. No, era ahora que tenía que moverse. La vida de la pequeña estaba en un alto riesgo de vida. Tenía que obrar ahí Dios. Pero en algunas circunstancias, en la intimidad, Dios nos hace tener y desarrollar la paciencia. ¿Sí? Pacientemente esperé en ¿quién? En Jehová. ¿Y Él qué hizo? Me oyó. ¿Cómo está tu vida, hermano? Pasen los músicos, por favor. ¿Cómo está tu vida? ¿En qué situación estás hoy? ¿Quieres vivir una vida en lo sobrenatural? ¿La quieres vivir? Esta pregunta está de más. Esta pregunta no la tendría que hacer. Entendamos, nuestra vida es sobrenatural. Te la cambio. No te hago la pregunta, te digo, hermanos, debemos vivir en lo sobrenatural. Algunos tal vez me digan, no sé orar. Pastor, no sé orar. Entonces vamos a hacer, hay una clase son 20, un curso de 20 clases para aprender a orar. No, por favor. ¿Qué me cuenta? Y te dan la titulación en orador, especialista en... No. Que tenemos que sí aprender a clamar, es otro tema. Pero oración, ¿de verdad? Por eso te digo que ya lo desarrollaremos en la próxima. Pero de verdad, solamente aquellos cristianos que no saben vivir en lo sobrenatural, saben vivir en lo que es la desesperación. Solo oran cuando las patatas queman. ¿Sí? Solo se ora cuando hay un problema. Y Dios no quiere que ejerzamos la oración en la desesperación. Él quiere que ejerzamos la oración desde una vida en lo sobrenatural. ¿Me entiendes? Amén. ¿Por qué no inclinas tu cabeza y oras al Señor? Te diriges a Él. Y le dices, tal vez tengas que pedirle perdón. Tal vez le tengas que pedir perdón porque nunca has desarrollado una vida de oración. Déjame que te diga que te pierdes los beneficios de la oración. Y a veces cuando decimos beneficio no es porque Dios me contesta y responde por lo que yo oro. Si el mejor y el mayor beneficio de la oración es tener relación con Él, porque sé que yo le hablo y que Él me escucha. ¿Sabés que Dios te escucha?
Aun cuando tu oración no tiene respuesta prematura, Él te escuchó. ¿Por qué no le dices, Señor? Tal vez esta noche le tengas que decir, guíame, no he podido, he fallado, pero quiero comenzar a orar de otra manera. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Tal vez tengas que decirle, Señor, y te digo, la primera lección de la oración es apartar tiempo para orar, porque el resto lo sabemos hacer muy bien, que es hablar. Pues tenemos que aprender a hablar con Dios. Hermanos, una iglesia que ora es una iglesia que desarrolla una vida sobrenatural. Pero también es necesario que aprendamos a orar en lo individual. Aleluya. Aleluya. Oh Jesús. Oh Jesús. ¿Por qué no hablas con Él? Te está escuchando, hermano, ahora. ¿Por qué no hablas con Él? Dios está en este lugar. No te escondas detrás de ninguna situación. Habla con Él. Él está aquí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Aleluya, Jesús. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén, Jesús. Dios y Padre, queremos desarrollar esta relación contigo y revalorizar lo que significa orar a ti. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias porque hemos sido justificados por tu sangre. Pues ahora queremos vivir y entender la necesidad de entrar en una vida de oración. Gracias, Señor, porque tú no has cortado tu comunicación con nosotros.
Todo lo contrario. Hasta has entregado a tu Hijo Jesucristo para que podamos tener comunión y comunión contigo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, queremos batallar en la tierra que tú nos has puesto, pero con las armas que tú nos has dado. Gracias por toda la instrucción que hay en tu palabra. Gracias porque podemos estar en tu casa y gracias porque podemos disfrutar de ti. Te ruego todas estas cosas. Te ruego por cada una de las oraciones de mis hermanos. Las presento delante de ti y las ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios te bendiga. El domingo a las 11 de la mañana nos vemos aquí.